Saludos cordiales. Hola, es grato para mí nuevamente dirigirme a ustedes en esta oportunidad para abordar lo que es el paradigma interpretativo, pero en relación a lo que es el proceso de categorización y análisis de la información. Dentro de todos los diferentes métodos que existen en la investigación eh, cualitativa, específicamente dentro del paradigma interpretativo, decidí escoger la etnografía como punto referencial para que se den cuenta cómo es el proceso de manejar y analizar la información que recopilamos y cómo de esa manera podemos entonces manejar esa data. ¿Ok? Vamos entonces a proceder a la presentación, a compartirla para que tengan la oportunidad entonces de, de verla allí. Ok, hay algo interesante, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que por ejemplo, muchos autores han abordado cómo se hace ese proceso de análisis de la información y la categorización particularmente dentro de lo que es la investigación interpretativa, ¿no? Martínez, por ejemplo, dice que es importante dejar que las personas hablen por sí mismas. Es decir, nosotros tomamos lo que ellos dicen de una manera casi natural cuando se transcriben las entrevistas. De hecho, eso es importante que nosotros no modifiquemos la información de lo que ellos están diciendo, porque a veces cambiar una palabra en particular puede modificar lo que realmente la carga emocional o el significado que en este caso el entrevistado puede estar, o el informante clave puede estar queriendo transmitir. Entonces hay que dejar a que las personas hablen por sí solas. Sin embargo, es el investigador quien va a ordenar estos datos de acuerdo a lo que él piensa que es importante. Y claro, nosotros vamos a ordenar estos datos en función de lo que son básicamente los objetivos o los propósitos que nos hemos planteado dentro de la investigación, porque la persona nos va a decir muchísimas cosas, pero solamente vamos a escoger aquellas que tienen relación con el tópico que nosotros estamos abordando. Claro, sin cerrarnos a entender que posiblemente también haya otra información importante que pueda aflorar en ese caso y que no la podemos dejar por fuera, pues. Entonces, procedemos a transcribir las entrevistas, las grabaciones y las descripciones. ¿Ok? Martínez plantea que se hace como una especie de formato, ¿no? Pero los distintos autores plantean esas tablas se hacen de alguna u otra manera. Él dice que hay que dejar 2/3 de la página donde se coloca la entrevista y hay otra parte donde se va a colocar la categorización y las anotaciones especiales. Ahorita vamos a ver más o menos cómo es ese proceso, ¿no? Que hay que enumerar bien las páginas y las líneas de la entrevista para que sea más fácil manejar la información. Entonces, por ejemplo, la clasificación y categorización de la información puede hacerse de diferentes maneras. Recientemente, los programas de manejo de información informáticos han dado una herramienta bastante valiosa para poder trabajar de una manera mucho más fácil, ¿no? Sin embargo, la intención de este conversatorio no es explicar el manejo de algunos de estos programas. No, no, vamos a trabajar de la manera tradicional como se hace el proceso de categorización, de cómo emergen esas categorías de la información que estamos analizando, en este caso de los muestreos, ¿no? Es decir, de una manera coloquial podríamos decirnos que en vez de irnos en vehículo, en vez de irnos en un elemento tecnológico, nos vamos a ir a pie. ¿Ok? Entonces, básicamente, decimos que se van a colocar las categorías más importantes encontradas en la información que recopilamos y que se apoyan en frases textuales que aportan los informantes claves. ¿Ok? Entonces, tenemos un ejemplo de esta matriz de información. En este caso es tomada de los autores Hurtado y Toro. Ellos plantean en este caso específico, esta matriz tiene dos categorías o subcategorías, no sé en cuál nivel estén trabajando. Tenemos falta de comunicación, pueden verlo acá, y tenemos ausencia de incentivo.
En esta otra columna, en la columna de este lado, se van a colocar los informantes claves. En este caso, por ejemplo, se coloca el nombre, se pueden colocar las iniciales o simplemente un solo nombre. En este caso, María Alejandra, Carmen Luisa, y de este lado las categorías. Entonces, María Alejandra, en relación a la categoría falta de comunicación, ¿ok? Vemos entonces cómo aparece acá un trozo del texto obtenido mediante las entrevistas o mediante lo que ellos pueden escribir, ¿ok? Hay diferentes formas, la más común es la entrevista. Ella dice, por ejemplo, en relación a ese tópico, María Alejandra dice, aquí los profesores de una cátedra no saben lo que hacen los de las demás cátedras y a veces ni los de la suya, ¿ok? Sobre la misma categoría, se toma un trozo de texto de otra informante clave, en este caso Carmen Luisa, que dice, aquí cada quien anda por su lado. En relación a la categoría ausencia e incentivo, vemos en el ejemplo de cómo María Alejandra, un trozo de texto dice, uno lo que tiene es que pasar los exámenes y no gana nada con andar investigando. Carmen Luisa, por otra parte, afirma, hay profesores que mandan trabajos de investigación y uno los hace para pasar la materia. Entonces, eso nos da más o menos la información de referencia de cómo se va a organizar la información, ¿no? A grosso modo, muy a grosso modo, todos los elementos complejos que implica el proceso general de los datos, del análisis de los datos cualitativos, se relaciona con tres momentos, no necesariamente consecutivos. Uno tiene que ver con la reducción de los datos, que implica separación de unidades, nuevamente la síntesis y agrupamiento e identificar la clasificación de estos elementos. También tenemos otro que tiene que ver con la disposición y transformación de los datos, ¿ok? Con lo que es la disposición y transformación, y la obtención y verificación de las conclusiones. Para eso hay un proceso para obtener estas conclusiones que implica verificarlas y analizarlas para el proceso que es para alcanzar estas conclusiones. Caracterizaciones y categorías emergentes en el discurso. Cuando nosotros transcribimos, hacemos la transcripción de estas entrevistas, afloran ciertas características o un conjunto de datos que necesitamos organizar y clasificar. Es decir, cuando nosotros estamos organizando y clasificando, lo que estamos realmente haciendo es categorizando. Esto lo hacemos con la intención de darle sentido al discurso y poder interpretar de manera más objetiva lo que nos están expresando los informantes clave. Para estos fines, se hace al margen de la transcripción anotaciones que precisan el significado de los relatados y que sirven de base para la organización de las categorías. Entonces, allí se considera pertinente enfocar lo que varios autores plantean acerca de lo que es la categorización. Entonces, hacen referencia, algunos autores afirman que existen otros como más niveles, hay otros que simplemente afirman que existen los tres básicos que hay que analizar, ¿no? Uno tiene que ver con la estructuración, es decir, la estructuración implica la obtención de referentes emergentes de los datos. Posteriormente, la categorización, es decir, organizar en estructuras conceptuales de clase o categorías. Y finalmente se hace la triangulación, que es una metodología cualitativa para contrastar tres informaciones y derivar características coincidentes o contrastantes, bien sea tomando en consideración fuentes, métodos, autores, instrumentos, ¿ok? Aquí tenemos a manera de referencia una ilustración donde ustedes pueden observar que aparece, ¿ok? Por ejemplo, en este caso tenemos, en este cuadrito tenemos una guitarra, una trompeta, un teclado, creo que es un piano, ¿ok? Y de este lado tenemos entonces cuatro elementos. Una botella posiblemente de un líquido, sea agua, un roedor, tenemos un caramelo y un tambor. Entonces, básicamente, cuando nosotros decidimos que de estos cuatro elementos, el que es más afín a estos que están acá, tiene que ver, es este que específicamente, ¿por qué? Estamos haciendo una categorización. Cuando nosotros decimos que acá va el tambor, ¿ok? Y no esto, es porque estos son instrumentos musicales, y ninguno de estos otros elementos es un instrumento musical.
A manera de referencia tenemos aquí una ilustración donde nos habla cómo es este proceso de categorización y cómo se analiza la información. Entonces, fíjense ustedes, varias personas, varios autores plantean que puede hacerse con códigos específicamente que tienen que ver con números, algunos trabajan subrayando con colores. La computadora nos permite hacer, en este caso, señalar, subrayar las ciertas frases o palabras claves y nosotros colocarlas en un color que, por ejemplo, el verde es tal categoría, el naranja es esta otra categoría, el azul tiene que ver con esta otra. Y eso nos permite organizar entonces la información. Claro, esa es una de las formas particulares. Otra tiene que ver con colocar los números, obviamente que tiene que ver con la enumeración de las líneas del texto. ¿Qué implica categorizar? Bueno, básicamente categorizar implica dividir. Cuando se dispone de un conjunto de datos sin clasificación, la categorización entonces implica la realización de una partición. La categorización suele ser una de las etapas iniciales de cualquier análisis de datos en los cuales se disponga de variables cualitativas. Eso lo plantea Vizquerra. Y él dice que hay que tomar en consideración ciertas normas básicas para elaborar este conjunto de categorías. En primer lugar, que las categorías se establecen sobre la base de la situación inicial y según el propósito que se planteó el investigador en este caso. El segundo aspecto a considerar es que las categorías deben estar bien definidas. Si nosotros tenemos ambigüedad en alguna de las categorías que estamos planteando, muy posiblemente vamos a tener muchos problemas a la hora de obtener si esta frase va para esta o para esta otra categoría. Las categorías deben ser exhaustivas, deben estar bien profundizadas y ser mutuamente excluyentes para que no nos quede la duda de que ¿y esta información va para esta o para esta otra? Tomando en consideración eso, entonces decimos que las categorías son distintos modos de ver las cosas. Estos son muy variados y admiten enfoques diversos. Nosotros la categorización no es algo que nosotros sea nuevo para nosotros. De hecho, desde que nosotros, ya cuando nos decían organiza tu ropa, organiza las cosas de tu armario, de tu closet, acá, cuando niños ya nosotros en cierta manera estábamos categorizando. Cuando organizábamos nuestros juguetes, fíjense ustedes, aquí hay una incipiente categorización. Aquí se colocaron lo que tiene que ver con los carros o con los automóviles. Aquí se colocaron las pelotas o balones y aquí los juguetes que tienen que ver con muñecos, ¿no? Pero un poquito más adelante, durante la educación primaria, nosotros con frecuencia hacemos referencia al concepto de conjuntos y en ese concepto de conjuntos estamos haciendo categorización. Cuando, por ejemplo, en este ejemplo muy particular, vamos a hacer un acercamiento. Fíjense ustedes, las ropas, el deporte, los elementos que tienen que ver con el bosque, verduras, la escuela, la casa, el cuarto de baño. Ahí estamos haciendo un proceso de categorización. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa realmente trabajar acá? Bueno, vamos a ver el ejemplo práctico donde se explica una de las diferentes maneras, no es la única forma que existe, pero existen muchas maneras. Vamos a escoger una en particular que, si se dan cuenta, aquí en la presentación, tomé algunos trabajos de investigación y estos trabajos de investigación los escaneé algunas páginas donde se hacía ese proceso de investigación, donde se hacía precisamente ese proceso de la estructuración y se los presento como ejemplo práctico para que se vean que no es algo ideal, teórico, sino esto es de una investigación práctica. Entonces, ¿cómo se da ese proceso de estructuración? Lo primero, obviamente, sabíamos que tenía que ver con la transcripción. Es decir, se transcribe la entrevista, vamos a acercar acá para que la podamos leer. ¿Ok? Esta tabla hace referencia a una entrevista que se le realizó a un coordinador de un nuevo currículo, ¿ok? Entonces, observen ustedes, ahí se coloca en la entrevista, el investigador. Buenos días, la entrevista es para un trabajo que estoy realizando titulado a la mediación docente en el programa de Ingeniería Agronómica en función de los cambios curriculares que hay, ¿ok? Fíjense ustedes, vamos a regresar acá. ¿Qué nos interesa de esta parte? Vamos a ver, para empezar quisiera que me hablara sobre los cambios que establece el nuevo currículo. El entrevistado respondió en este caso, bueno, esta nueva propuesta tiene muchas cosas innovadoras, es totalmente innovador.
Ya no se trabaja por unidades curriculares, sino por módulos de aprendizaje. Y es un nuevo enfoque por competencias. Seguimos acá. Esto necesariamente debe llevar a un cambio en todas las estructuras del programa. El investigador formula la siguiente pregunta. ¿Estos cambios no se han dado? El entrevistador responde, no todos, aún estamos ajustando unos detalles. El investigador pregunta, ¿qué detalles? Ok, vemos cómo está el proceso de entrevista, regresamos para ver en qué consiste la estructuración. Si se dan cuenta, ok, vamos a enfocar en esta parte. Bueno, esta nueva propuesta tiene muchas cosas innovadoras, es totalmente innovador. Ahí se hizo 2 veces la palabra, es decir, que ahí en cierta manera hay un énfasis en lo que tiene que ver con la innovación. Vamos a colocar innovador como un referente emergente de este lado. Cuando nos dice, no se trabaja por unidades curriculares, sino por módulos de aprendizaje, otro referente emergente, módulos de aprendizaje. Este nuevo enfoque se trabaja por competencias. Competencias nuevamente es otro acá. Observen ustedes, vamos a este lado, allí tenemos, vamos a acercarnos también para que lo puedan ver de este lado, cuando se hace referencia, en este caso, ahí se puede evidenciar cómo la persona lo subraya. Este subrayado puede ser también con colores, simplemente que resaltemos, las herramientas informáticas nos dan la opción de que podamos resaltar ese texto, por ejemplo, con ciertos colores, ¿ok? Entonces, o subrayarlos. Entonces aquí tenemos estructura del programa, evaluación, agotador, tiempo, asesorías, trabajo independiente. Fíjense ustedes, esos son referentes emergentes para este caso particular de esta investigación que ocurrió acá. ¿Ok? Ahora, esto que vemos acá, ¿ok? Lo marco, ya se van a dar cuenta por qué. Donde dice innovador, módulos de aprendizaje y competencia. Continuamos. Acá seguimos la última parte de la entrevista, ¿ok? Donde siguen apareciendo los referentes. Y si se dan cuenta, aquí, después de la entrevista, el investigador en este caso hace como una especie de síntesis de eso que analizó con respecto a este informante clave. Vamos a hacer un acercamiento para que lo puedan ver, ¿ok? El coordinador hace referencia a algunas de las características del nuevo currículo, haciendo énfasis en su condición innovadora, dada la estructura modular y el enfoque por competencias del mismo. Además, afirma el carácter integrador del mismo. Sin embargo, destaca algunas debilidades que se han presentado una vez realizada su implementación. En este sentido, refiere la poca formación que tuvieron los docentes para afrontar los cambios innovadores, la necesidad de reajustar la evaluación propuesta al principio, etcétera, etcétera, etcétera. No nos detengamos allí porque quiero detenerme en los primeros elementos en los que yo marqué allá arriba en rojo. ¿Ok? Entonces, si nosotros le damos acá, observamos cómo dentro del discurso, de la síntesis que hace el investigador sobre esto, analizando lo que planteó, aquí está el proceso de estructuración. Aquellos que marcamos nosotros allá, innovadora, estructura modular y enfoque por competencia. Todos estos referentes aquí que están colocados aquí en esta columna, están planteados allí. ¿Ok? A manera integradora, como una especie de una síntesis de todo lo que nosotros analizamos previamente. Ahora, vamos a ubicar esto acá para que podamos ver esto bien. Fíjense ustedes. Ok. Una vez que nosotros hemos hecho esto, con las entrevistas de los informantes clave, vamos a iniciar el proceso de categorización. Aquí finaliza la estructuración y comienza, esta es la transición entre la estructuración y el inicio del proceso de categorización. Vamos a acercarnos a este cuadro aparte que se realiza, se hace aparte, si se dan cuenta. Tabla 14, en este caso ese fue el número que le correspondió. Resultados de la entrevista al coordinador del nuevo currículo. ¿Cuáles eran los referentes emergentes en este caso? Todos estos que están colocados allí. Presupuesto, insumos, transporte, dotación, laboratorios, aulas virtuales, agotador, tiempo, innovador. Claro, no se presentaron en este orden. Cuando ya nosotros comenzamos a categorizar es porque ya estos referentes emergentes comenzamos a analizarlos en bloques que son los famosos códigos descriptivos. Entonces, esos códigos descriptivos o etiquetas son el inicio de lo que son las categorías. Si se dan cuenta, entonces, recursos materiales
cuando en alguna parte, no necesariamente en la misma intervención en la entrevista, pueden ser en diferentes partes, ¿no? Cuando hace referencia a presupuesto, insumos, transporte, dotación, laboratorio, ¿ok? Está haciendo alusión a recursos materiales. Cuando está hablando de aulas virtuales, a recursos digitales. Cuando hace referencia al hecho de que es agotador, exhaustivo, a que el tiempo, recurso tiempo. Cuando nos habla de innovador, de módulos de aprendizaje, de competencias, de metodología de aprendizaje por proyecto, a la integración teórico-práctica, formaciones en campo, está haciendo relación a la evaluación de los aprendizajes o a la estructuración de los aprendizajes, perdón. ¿Ok? Entonces, lo que me interesa es que se den cuenta cómo ya, con todo lo que hicimos previamente, con las entrevistas de este informante clave, en este caso el nuevo coordinador, el coordinador del nuevo currículo, ¿ok? Están surgiendo estos códigos descriptivos. Claro, ahí no termina el asunto. Vamos a acercar acá, este también después que termina esta parte, ¿ok? Aquí se plantea la fuente que la entrevista realiza el coordinador. Seguido en la tabla hay una especie nuevamente de síntesis de este proceso. ¿Y cómo lo presenta ellos acá? Ella, perdón, una investigadora. De esta entrevista se desprenden varios códigos descriptivos, producto de la variedad de referentes emergentes en el discurso, algunos ya observados en los análisis anteriores, es decir, porque se ha hecho lo mismo con anteriores entrevistas que han dado los informantes claves. Entonces, además de las entrevistas, aquí lo afirma, también se utiliza la recolección de la información por la observación realizada por la investigadora, que se organizó a través de registros narrativos presentados en las tablas. Bueno, eso es para que se den cuenta que no solamente nos vamos a quedar con lo que tiene que ver con la entrevista, también con lo que se ha observado, ¿ok? Entonces, esto de alguna otra manera nos da las evidencias de dónde obtenemos esa información para posteriormente nosotros hacer el proceso de estructuración y categorización. Vamos a continuar con otra parte de este proceso de categorización, ¿ok? ¿Ok? Aquí tenemos entonces lo que tiene que ver con el dominio unidad de análisis, otro cuadro que emerge. El dominio unidad de análisis, aquí tenemos en este caso, por ejemplo, vamos a acercarlo. Vamos a quitarme de aquí. Lo colocamos de esta manera. Entonces, el dominio unidad de análisis, percepción hacia la evaluación académica por parte de los participantes, tenemos la categoría percepciones y hay otra categoría que es la categoría evaluación académica. Y dentro de esa categoría emergen otras subcategorías. La primera es definición por parte de los participantes sobre la evaluación, la segunda es la preferencia por una evaluación y la tercera es la afectividad. En relación a la categoría de evaluación académica tenemos esta subcategoría, tipos de evaluación, negociación sobre el tipo de examen a aplicar. Para que quede claro, retorno, ¿de dónde surge esto? Vamos a regresar al anterior. Aquí lo pueden observar ustedes. Déjenme ubicarme por acá para no molestar. Ok. Vamos a acercarnos para que puedan ver. Aquí está. Aquí está. De esta parte se obtiene esa información que nosotros estamos trabajando allá. ¿Ok? Seguimos a la siguiente. Aquí tenemos entonces la categoría percepciones y tenemos la subcategoría definición por parte de los participantes sobre lo que es la evaluación. Ahora, ¿qué se coloca acá? Una cuestión bastante interesante, fíjense ustedes. Hacemos esta otra tabla donde se coloca la subcategoría, la categoría percepciones, su subcategoría definición por parte de los participantes sobre la evaluación y el análisis de la información. Cada uno de estos que están acá son los informantes clave. Entonces son ejemplos tomados del texto donde la persona hace alusión a esta categoría, donde de alguna otra manera se está obteniendo esta información. Entonces, este informante clave dice, que creo que en este caso sería un estudiante, no tengo obviamente la tesis contextualizada allí para saber, ¿no? Pero este informante clave dice, es donde nosotros vamos a ver si hemos obtenido, ¿verdad? Cada una de las metas que hemos venido a hacer aquí en la institución, cada uno de los objetivos que nos hemos planteado. Esto tiene que ver con la definición que dan los participantes a lo que es la evaluación. El segundo informante clave nos dice, cuando nos evalúen lo que sabemos en un examen y obtenemos o no nota favorable. ¿Qué nos dice el tercer informante clave?
es evaluar el conocimiento que uno adquiere durante el desarrollo de la clase. Es decir, los profesores imparten las clases o nos mandan guías para desarrollar los conocimientos y luego a través de unas actividades nos evalúan. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende cómo se está dando esto? Posteriormente a que se hace el análisis de esta subcategoría, aquí tenemos, se compendia, es decir, se hace un proceso de síntesis nuevamente, después del análisis viene nuevamente la síntesis, ¿ok? Observen acá, vamos a hacer el acercamiento para que podamos ver cómo lo hace en este caso esta persona, esta investigadora, ¿no? Interpretación por parte de la investigadora. La percepción que tienen los participantes que participaron, ahí hay una redundancia, porque claro, no estamos trabajando con una investigación falsa, ideal, estamos trabajando con una investigación con una tesis que tiene correcciones, que tiene sus detalles, pero precisamente para eso es que la estoy tomando, para que se den cuenta que esto es una información, estamos trabajando con información válida, no con información ideal, solamente con fines pedagógicos. Estamos tomando una investigación y la estamos analizando de manera notoria, ¿no? Entonces, la percepción que tienen los participantes como informantes claves en la investigación sobre definición de evaluación se encuentra en el orden de que perciben la evaluación como el fin, perdón, que les permite obtener una nota o calificación, la cual puede ser reprobatoria o aprobatoria. En este sentido, la evaluación no es percibida en su definición como un instrumento que puede medir el crecimiento académico de los participantes, así como tampoco la perciben como un medio formativo. Por lo tanto, es de destacar que la percepción que tienen los informantes, vamos a acercarnos nuevamente acá, en cuanto a la definición de la evaluación, se encuentra una perspectiva punitiva y tradicionalista. ¿Ok? Entonces, en cierta manera, estamos consiguiendo un aspecto interesante allí, que en teoría, la definición que les plantean de evaluación es una cosa, pero la manera como la están percibiendo esas personas, esos informantes claves, tiene que ver más hacia una visión netamente tradicionalista o punitiva de la evaluación. ¿Ok? Aquí hace referencias a otro programa que tiene que ver con el programa de enfermería. Aquella era otra investigación que tenía que ver con agronomía. ¿Ok? Pero observen ustedes lo interesante de cómo se sistematiza este proceso. Claro, hay que aclararlo, ¿no? Entre más informantes claves nosotros tengamos, mucho más compleja va a ser el análisis de esta data, porque se nos van a presentar muchísima información y a veces no vamos a comenzar, no vamos a saber por dónde comenzar. Entonces, es importante que nosotros, en vez de quedarnos con 10 informantes clave, 8 informantes claves, es preferible que nosotros tengamos un estudio en profundidad, pero con aquellas personas que nos aportan información más valiosa para aquello con lo que estamos trabajando. Es decir, posiblemente nos podamos quedar con 3 o 4, pero 3 o 4 con los cuales vamos a trabajar en profundidad. ¿Ok? Continuamos. Nuevamente voy a moverme para acá para que podamos observar. Otro ejemplo de categorización. Seguimos entonces con la categoría percepciones, de aquella que estábamos viendo allá arriba, que el cuadro. ¿Ok? La subcategoría preferencia por una evaluación, y aquí tenemos el análisis, vamos a observarlo nuevamente. ¿Ok? Tomamos entonces los trozos del texto de las entrevistas, pueden ser también a veces por escrito, porque a veces hay algunos tipos de investigación donde se le pide a las personas que llenen una especie de preguntas, como un cuestionario, donde sencillamente nosotros los invitamos a reflexionar sobre esto. No cuestionarios de conocimiento, sino donde simplemente ellos van a responder unas preguntas que las podríamos formular oralmente o por escrito. Entonces, este informante clave 1 en relación a este tópico que tiene que ver con la preferencia por una evaluación. Entonces dicen la oral y la escrita. Como va avanzando la ciencia, todo el mundo va cambiando, vendrán otras formas de evaluar a las personas. Pero por los momentos, creo yo que les ha dado resultado tanto al profesor evaluador como a nosotros. El informante clave 2 dice que las exposiciones. El informante clave 3 nos hace referencia a las pruebas escritas. El cuarto nos dice, no me gustan los exámenes, pero me va mejor con las exposiciones. ¿Ok? Nuevamente, tenemos acá la parte de la interpretación que hace la investigadora, donde dice, los informantes claves tienen una percepción compartida sobre el tipo de evaluaciones que prefieren realizar. Esta preferencia se encuentra entre pruebas escritas y exposiciones, lo cual deja ver que existe una postura tradicionalista
por parte de los informantes en referencia a las preferencias por las evaluaciones a realizar. De este modo, se puede señalar que los docentes tienden a aplicar este tipo de prueba en su mayoría, lo cual denota que han aplicado muy poco o nulamente otro tipo de pruebas, otro tipo de evaluaciones que puedan capturar, cautivar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya no aparece la otra parte. Lo que me interesa es que vean cómo el esbozo de cómo se inicia el análisis de la interpretación por parte de la investigadora. ¿Ok? Tenemos en la misma investigación, tenemos el momento de la aplicación en relación a la categoría de evaluación académica, ¿ok? Y aquí tenemos algunos análisis de la información. El informante 1 dice, el mejor momento es el primer encuentro y así participan los involucrados. El segundo nos dice, las evaluaciones son realizadas cada vez que terminamos un tema. La tercera nos dice, al final de cada objetivo programado, ¿ok? No necesariamente todos los informantes claves nos van a hablar en todas las categorías. O sea, hay categorías que nada más pueden aparecer en uno o dos participantes, pero hay algunas que son las que más notoriamente vamos a observar en todos, posiblemente en todos los informantes clave, y esos son información importante que debemos considerar. Porque si me lo dicen 4 personas, a lo mejor no tiene el mismo peso que si me lo dice una sola persona. No sé si entienden la importancia allí. Se destaca cuando numéricamente una cantidad de personas o dentro de un mismo discurso me hace referencia a ese aspecto numerosas ocasiones. ¿Ok? Ahí está también el ejemplo de la interpretación por parte de la investigadora. Creo que no es necesario profundizar en esa parte porque ya lo hemos visto como el ejercicio con los anteriores análisis de las categorizaciones. ¿Ok? Perdón, salí aquí volvemos otra vez. Continuamos. Bueno, igualito, tenemos la misma categoría de evaluación académica, la influencia en el participante, el análisis de la información nos dice han influido de manera positiva, el segundo nos dice positivamente, el tercero nos dice siempre se busca incidir en los alumnos de manera positiva para que ellos puedan tener mejor conocimientos y puedan ser efectivos con sus pacientes. ¿Ok? En este caso está trabajando con estudiantes, creo que es de enfermería. ¿Ok? La interpretación por parte de la investigadora dice que los docentes que participaron de informantes clave consideran que las evaluaciones aplicadas han influenciado positivamente a los estudiantes. Sin embargo, esta posición contrasta con lo expresado y observado en los informantes clave, quienes han expresado tener sentimientos negativos hacia la evaluación, producto de experiencias vividas en el proceso académico. Por otro lado, los informantes indican que las evaluaciones no son negociadas y que muchas veces los docentes no dejan claro con anticipación el tipo de evaluación a aplicar. Esta situación genera situaciones que no son favorables para el crecimiento académico de los participantes. ¿Ok? Bueno, eso es como la parte donde comenzamos a ver cómo se va básicamente, cómo se pasó del proceso de estructuración al proceso de categorización. ¿Ok? De los 3 elementos en los que coinciden muchos de los autores con respecto a este proceso de categorización, es decir, la estructuración, la categorización en sí, propiamente dicha, y el tercer momento tiene que ver con la triangulación. Hay varios tipos de triangulación. Podemos hacer triangulación. La triangulación implica contrastar según diferentes puntos de vista algo que es como realizar una especie de un careo. Entonces, por ejemplo, los estudiantes salen mal en los exámenes, no dan el rendimiento esperado. Entonces, los estudiantes dicen, eso es culpa del profesor que no explica. Le preguntamos al profesor, nos dice, no, eso es culpa de los estudiantes porque quieren estar todo el día pegados en el celular y no están pendientes de las clases. Pero a lo mejor nosotros contrastamos esa información con el directivo o el director o los directivos de esa escuela y posiblemente nos digan, bueno, es verdad, los estudiantes tienen una mala base y posiblemente quieran están muy dedicados a la parte de los distractores con respecto a su educación. Sin embargo, también de parte de los docentes hay una falla porque no se comprometen con actualizarse, con traer nuevas herramientas para mantener la atención de los muchachos. Es un proceso de triangulación. Estamos contrastando sobre ese punto en particular. Claro, aquí donde dice triangulación vamos a colocar cuál es la categoría o subcategoría que estamos analizando, que estamos triangulando, y desde qué punto de vista. Hay triangulaciones que se pueden hacer de los actores sociales, hay algunas triangulaciones que tienen que ver con los teóricos que utilizamos, con los enfoques, otras tienen que ver con los instrumentos o las técnicas, otras tienen que ver con los momentos, es decir,
al comienzo de la investigación, durante la investigación y al final de la investigación. ¿Ok? Porque hay también cierta manera, hay un proceso de maduración o de cambio en las actitudes y percepciones cuando le hacemos que las personas, entrevistamos a las personas, hacemos en cierta forma la posibilidad, damos la posibilidad de que la persona reflexione sobre cómo están ocurriendo las cosas, como que aclare sus ideas. Y en cierta forma se puede dar un proceso de maduración. Cuando digo maduración, no tiene que ver con esa maduración de madurez emocional, tiene que ver más con madurar las ideas con las que estás trabajando, ¿ok? Ahí tenemos otro ejemplo, otra información ahí importante que tiene que ver con otro ejemplo de cómo se triangula la información, ¿no? Una fuente puede ser las entrevistas, la otra puede ser un instrumento, una encuesta que hayamos hecho que las personas la llenen, y la otra a lo mejor revisar los expedientes. Resulta que hacemos una entrevista a la docente, ¿no? Y le llenamos aquí un formato que tiene que ver un cuestionario, una encuesta donde simplemente nos plantea cuáles son cuál es su compromiso con mejorarse en cuanto a la parte evaluativa. Le hacemos la entrevista, pero nosotros vemos acá, a lo mejor cuando revisamos el expediente, que las notas, el historial de notas, y vemos que a lo mejor es una docente que los estudiantes con frecuencia tienen un rendimiento bastante bajo, ¿no? O que hay quejas reiteradas en relación a los tipos de evaluación que utilizo, a la manera como evalúa. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta cómo hay muchas formas de triangular la información. Claro, nosotros no podemos medir, no podemos, así como cuando hicimos aquel ejemplo donde aparecía un caramelo, aparecía un ratón y aparecía un tambor, no podemos mezclar cosas distintas, ¿no? Es decir, podemos triangular, por ejemplo, en cuanto a la forma como obtenemos la información o en relación a lo que dicen los diferentes teóricos o en qué momento, pero no podemos mezclar momentos con instrumentos, ¿ok? No se mezclan peras con madera, con almohada. Son cosas completamente distintas, ¿ok? Entonces, los tipos de triangulación varían según lo que nos plantean los diferentes autores. Hay algunos autores que dicen que se triangulan los datos, los investigadores, los métodos, las teorías, inclusive se habla de triangulación múltiple. Pero claro, no se habla de una triangulación múltiple en el sentido de que nosotros le hacemos a este triángulo que tiene tres ángulos, vamos a llamarlo así, tres aristas, y cuando nosotros posiblemente lo colocamos de esta manera se va a convertir en un cuadrado o en un hexágono. O sea, no se refiere a eso. Se refiere al hecho de que nosotros podemos superponer en una misma investigación distintos tipos de triangulación. Y es casi como que si tuviéramos una estrella, porque si colocamos este triángulo, que tiene que ver con la parte de los métodos, y a lo mejor hacemos otro triángulo encima que tiene que ver con las fuentes de la información, y otro que tiene que ver con las teorías o con los enfoques teóricos que se han abordado, y si se dan cuenta, el resultado muy probablemente la forma va a tener una forma característica de como si fuese una estrella, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de diferentes tipos de triangulación. ¿Ok? Vamos a moverme aquí. Interdisciplinaria, de investigadores, de teorías, de datos, de métodos y técnicas. ¿Ok? Casi cada autor que ustedes lean les va a dar diferentes formas de triangulación. Y nosotros no tenemos por qué enfocarnos en una sola, podemos hacerlo de varias, ¿no? Claro, cuando nosotros hacemos esa triangulación, podemos colocar trozos también de texto, por ejemplo, en relación al rendimiento, al tipo de pruebas, al tipo de evaluación que prefiere, en este caso, preferida. Entonces, a lo mejor aquí en el A colocamos a los estudiantes. Los estudiantes prefieren los exámenes y colocamos algunos trozos de texto donde los estudiantes prefieren eso. En este colocamos qué es lo que dice él o los profesores, él o los docentes, y en este caso posiblemente lo podemos contrastar con lo que nos refiere la parte legal, o sea, lo que es la ley de educación, o lo que nos refiere en este caso podría ser los representantes, o nos podría hacer referencia el otro ángulo, podría ser los directivos. Lo importante es hacer un careo de esa información. ¿Okay? Porque si se dan cuenta, muy probablemente hay cosas en las que van a coincidir los tres, hay cosas en las que coinciden uno y el otro no. Eso es parte importante de lo que enriquece una investigación de este tipo. Aquí les planteo otro ejemplo de una forma diferente también de hacer, otra forma de hacer la estructuración.
Fíjense ustedes, vamos a acercarnos acá. Expresiones en el discurso y sus características. Entonces, las expresiones, este informante dice, estas son las iniciales de la escuela, ¿no? Jamás se han realizado cursos de actualización y mejoramiento para el personal que allí labora. Se puede decir que ha sido marginada por parte del Ministerio de Educación. De igual manera, está como desprotegida porque se encuentra como arrimada a otra institución educativa. Funciona en un local prestado y desarrolla sus actividades dependiendo de lo que el liceo disponga. ¿Ok? Entonces, aquí se hace referencia a las características. La supervisora y demás secretaría de educación de la alcaldía manifiestan el olvido oficial. Y aquí tenemos entonces las categorías que es, en este caso, cognitiva y operacional. Claro, para hacer este tipo de cuadro, el otro es como más, cuando tenemos poca experiencia o como que simplifica el proceso, aquella que inicialmente les expliqué. Esta es cuando ya en cierta manera hemos desarrollado previamente investigaciones y hemos hecho el proceso de estructuración, como que nos permite saltarnos algunos pasos. Cuando los saltamos no significa que no los estemos haciendo, sino simplemente que los estamos como compendiando, como agrupando. Entonces, este cuadro posiblemente lo que hace es que aglutine o agrupe algunos de estos pasos o lo simplifique el proceso sin hacerlo tan detallado, pero no significa que no se esté haciendo. Se está haciendo, obviamente, la estructuración, la categorización y posteriormente hay que hacer la triangulación que no aparece en este caso. Allí tienen otros ejemplos de cómo se sigue desarrollando esta parte. Continuamos en la misma investigación. Aquí está otra. O sea, otro con el ejemplo de estructuración. Vamos a verlo nuevamente para que quede claro acá. ¿Ok? Ok. Fíjense ustedes, ¿no? Vamos a ver acá. Desde hace años no asistía tanta gente a la reunión de fin de año. Lo más importante, los que pudieron venir justificaron su inasistencia. Ojalá que esto se mantenga todo el tiempo. ¿Ok? En esta columna se hace referencia, fue una apreciación generalizada en conversaciones informales, escuchada durante la fiesta de fin de año escolar. ¿Ok? Y tiene que ver con la parte de comunicación. En cierta forma vemos que ya, como ya emergen las categorías y subcategorías en el discurso que estamos analizando. Continuamos. Ahí está el mismo otro ejemplo de la forma como se hace la estructuración. Creo que ya no es necesario que sigamos insistiendo porque ha sido explicado con detalle para no ser demasiado redundantes, ¿no? Claro, de aquel cuadro que estábamos haciendo allá, surgen entonces esta forma de categorización. En esta tabla se hace de otra forma, dicen características de las categorías emergentes en el discurso. Aquí están las categorías y las características emergentes. La infraestructura. Entonces, esta es la categoría y estas son las características. Referido a necesidades de construcción de la escuela, cuestión que repercute como por ejemplo la falta de sanitarios, salones inadecuados, espacios para oficinas, salas de reuniones, ventilación, etc. Las actitudinales, las que tienen que ver con la parte operacional y las que tienen que ver con, ellos la clasificaron acá como cognitivas o de actualización. La forma como se organizan obviamente va a variar de un investigador a otro, por ejemplo, y tiene que ver mucho con el hecho de que cada investigador tiene una formación y una trayectoria y experiencias de vida completamente diferentes. No podemos negar, por ejemplo, que si yo soy profesor, docente, voy a tener una perspectiva muy distinta de un administrador, voy a tener una perspectiva completamente diferente que la que puede tener un médico, un veterinario. Cada quien va a enfocar hacia su propia percepción y sus propias realidades, ¿no? Por eso, al comienzo de una investigación de tipo interpretativa, siempre en la introducción se hace una especie de planteamiento donde el investigador deja claro cuál es su formación y cuáles son, en qué cosas cree. Cuando digo en qué cosas cree, tiene que ver con las que están relacionadas, las que podrían afectar este tipo de investigación. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con lo que es la parte curricular, yo podría decir que tengo poca experiencia en esa parte, o puedo decir, tengo experiencia, tengo formación, tengo tantos años de experiencia, mi área de formación ha sido esta, soy licenciado en educación, tengo un posgrado en tal cosa, o puedo decir, bueno, soy casi que decir, soy neófito en esta parte, estoy haciendo esta investigación porque quiero aprender. El lector de la investigación, del documento, se va a dar cuenta, obviamente cuando tú dejas eso, de qué manera marca eso las percepciones que tú puedas tener. No va a tener las mismas percepciones un docente que un médico o que un veterinario o que un administrador. Posiblemente la situación es la misma escuela, pero la gente, cada quien va a enfocar hacia su área de conocimiento y su área de experticia.
Continuamos acá, disculpen, me volví a salir. Acá tenemos un cuadrito que en cierta manera nos explica cómo es el proceso de todo lo que implica la estructuración, la categorización, la triangulación y una nueva etapa que no habíamos visto inicialmente, ¿no? Hasta este momento. Aparece otra palabra nueva allí, teorización, ¿ok? El proceso de estructuración, categorización y triangulación, si se dan cuenta, vienen consecutivamente, sin embargo, también se retroalimentan. Por eso vemos estas flechas que están acá planteadas, esas flechas circulares, porque es un proceso circular. Es decir, que cuando nuevamente yo teorizo, eso me permite posteriormente agregar elementos a procesos de estructuración, categorización y triangulación. Y mutuamente se van complementando y se van enriqueciendo. ¿Ok? Cuando al final, después que ya nosotros hemos hecho estos procesos básicos, el investigador puede, dependiendo de lo que le exijan en su institución o lo que él esté dispuesto a hacer, se hace una síntesis descriptiva de los hallazgos y concluir su investigación, pero tiene dos posibilidades: o él se queda en un plano netamente descriptivo o se puede pasar a un nivel de teorización. Generalmente, la mayoría de las investigaciones que se hacen en pregrado o investigaciones que tienen que ver con algunas inclusive a nivel de posgrado, llegan solamente hasta la parte netamente descriptiva. Generalmente la teorización como tal, obviamente es una descripción, pero se hace a un nivel mucho más profundo. Casi siempre se hace con los trabajos de investigación a un nivel ya doctoral. Pero que quede claro, no implica el hecho de que una persona, un maestrante o una persona que esté haciendo una especialización, no pueda incipientemente hacer algún proceso de teorización. Tiene que ver con la capacidad de cada quien y hasta dónde estás dispuesto a llegar, ¿no? Entonces, a juicio de Miguel Martínez, se logra mediante la descripción de los fenómenos en juego, de la manera como se hace la codificación y la formación de categorías conceptuales, del descubrimiento y la validación de estas asociaciones entre los fenómenos. También de la comparación entre estas construcciones lógicas y postulados que emergen de los fenómenos en un ambiente con otros de ambientes o situaciones similares. ¿Ok? Es importante compararlo, ¿no? Porque en la investigación positivista experimental, es decir, en el paradigma racionalista, se buscan unos datos para confirmar una teoría. Ocurre al contrario en la investigación interpretativa. El ejemplo que estamos trabajando acá con la etnografía. Se busca una teoría que explique los datos encontrados. En efecto, la experimentación es una verificación de hipótesis, mientras que la investigación interpretativa se trata de generar estas hipótesis o teorías. Es decir, que el mecanismo o el proceso natural para obtener profundidad en la investigación de fenómenos en un contexto determinado de la ciencia tiene que ver con la investigación interpretativa, que es la que nos da facilidad para nosotros teorizar. No estoy diciendo que no se pueda hacer con la investigación positivista, pero es más natural la riqueza de los datos que nos aflora una investigación cualitativa, porque precisamente no está estructurada y tú no vas preconcebido con qué es lo que vas a investigar. Ahí sencillamente lo que vas encontrando lo vas descubriendo y vas profundizando en ello. Entonces, esa es una de las características que diferencian la investigación positivista, bajo el paradigma racionalista o positivista, con la investigación interpretativa. ¿Ok? Bueno, ya con esto entonces doy por finalizada la presentación desde el punto de vista de lo que son las categorías, lo que es el proceso de categorización y análisis de la información en el paradigma interpretativo. Bueno, de verdad ha sido un placer trabajar con ustedes. Muchísimas gracias por la atención que puedan prestar y de verdad espero de corazón que les sea de utilidad la manera como he presentado esta forma como se trabaja, ¿ok? Con ejemplos prácticos. Mi intención fue hacerlo de la manera más práctica para que no se viera que era simplemente quedarme en lo teórico, sino en lo que es aplicado. Bueno, muchísimas gracias por su atención.